noches, bienvenidos a Quien Tiene la Razón. Hoy día vamos a enfocar la salida de la pareja Humala Heredia desde el punto de vista constitucional y penal. Para el punto de vista penal tenemos a Roy Gates, Luis Roy Gates, Eduardo Roy Gates, te he bautizado, me acuerdo de tu padre, gran penalista tu padre. Gracias. Te estudié muchas cosas de tu padre en la universidad. Y Aníbal Quiroga, destacado constitucionalista. Eduardo Roy Gates es abogado penalista, socio del estudio Roy Freire Abogados, máster en Ciencias Penales en la Universidad de Barcelona, así que algo de catalán hablará. Y luego tenemos a Aníbal Quiroga. Aníbal Quiroga está en pantalla, abogado constitucionalista, doctorado en Derecho Constitucional de los de verdad, sí doctora, por la Universidad Complutense de Madrid y profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a ver inmediatamente qué dijo Ollantumala tras su salida de la DIROES. Audio. A la Constitución. Quiero agradecer también a todos mis abogados que han estado trabajando duro y parejo para que esto sea una realidad. Ahora mi pensamiento, mi corazón está con mi familia. Así que, por respeto a toda la militancia que ha estado trabajando, me voy a dirigir al local del Partido Nacionalista a saludarlos y de allí me estoy dirigiendo a mi casa para reencontrarme con mis hijos y con mi esposa. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, ahí vieron a Ollantumala. Parece que va a hacer política directamente, va a ir al partido antes que a su casa. O sea, está primando más el animal político que el padre de familia, tal vez. Y vamos a empezar a conversar un poco con nuestros distinguidos invitados. La primera pregunta creo que se cae sola. ¿Y cómo hacemos? Por orden alfabético. Entonces empezamos con Roy. ¿Hizo bien el TC? Bueno, yo creo que es una sentencia impecable, ¿no? Es una sentencia que está muy bien redactada y emplea un razonamiento jurídico correcto. Y creo que lo principal de esta sentencia es que pone de relieve que lo principal para una prisión preventiva es el peligro procesal. Bien. Es falso lo que se ha venido diciendo en el sentido que hay 18 elementos de convicción y solamente porque la sala no valoró uno, entonces se ha revocado Eso no es cierto. Es simplemente un análisis que hace el tribunal, pero la parte medular de esta sentencia está en el aspecto del análisis de constitucionalidad del peligro procesal, que es lo que tiene que ocurrir en toda prisión preventiva. Se tiene que determinar que las personas tienen un peligro de fuga o un peligro de obstaculización. En el caso del señor Ollantumala y Nadine Heredia, era evidente que no existía ningún peligro procesal. Ellos venían siendo procesados con una comparecencia... Evidente lo dices tú porque... No, pero es que sí, lo digo de primera mano porque recordemos, por poner un caso puntual, cuando la señora Nadine Heredia viajó a Roma para después ir a Suiza. ¿Qué dijo el juez? Venga usted en 10 días. Ella vino el 6º día. ¿Qué mejor prueba de eso? De que no hay un peligro de fuga. Esto no abre, ella ya se encontraba afuera. No abre a ver, hay varios temas. Dicen, sí, eso iría más bien por el tema penal, pero no abre esto una lluvia de habeas corpus como ha dicho el magistrado del Tribunal Constitucional Álvarez o la procuradora, que esto abre los habeas corpus, que todo el mundo ahora va a utilizar el habeas corpus para la prisión preventiva? Bueno, yo creo que los habeas corpus que se planteen, los eventuales habeas corpus que se planteen sustentándose en que se ha impuesto una prisión preventiva cuando no hay peligro procesal, bienvenidos sean, ¿no? O sea, no es que esta sentencia está habilitando la interposición de nuevos habeas corpus. No, esos habeas corpus se podrían interponer antes o después. Esta sentencia no está cambiando en nada. Es falso que esté empleando o elevando los criterios para la imposición de una prisión preventiva. Está determinando las cosas como deben ser. No hay un cambio de criterio en el Tribunal Constitucional antes de esta sentencia y después de esta sentencia. ¿Es el mismo parecer, Aníbal Quiroga? Sí, claro. Lo que pasa es que nos hemos olvidado. Primero quería hacer un disclosure. Yo no soy doctorado, yo soy doctorando. Doctorando, o sea, estás en proceso. Exactamente. Okay. Y ahora por la Universidad de Cuyo, en Mendoza, pero estoy en proceso del doctorado para no incurrir el mismo error de nuestro directo amigo que se atribuye facultades que no tiene. Sí, decía que ese es un debate que ya se ha hecho en el tribunal y esta es una discusión ya repetida. El año 2002, el Tribunal Constitucional con otros magistrados resolvió el caso Bedoya Vivanco. Luis Bedoya Vivanco, exalcalde de Miraflores, fue acusado por peculado por la justicia anticorrupción y fue detenido preventivamente. Su hijo, que es un abogado muy listo, planteó un habeas corpus
y por 6-1 el Tribunal Constitucional dijo exactamente lo mismo que ahora, que no había razón por la cual estuviera en la prisión mientras el juicio se afrontaba cuando se garantizaba la presencia ante el juez. Porque lo que hay que entender, Aldo, es que son dos procesos que hay. Un proceso principal para establecer la culpabilidad o no culpabilidad y un proceso accesorio que en la jerga forense se llama un incidente, que es una medida cautelar, que en este caso es la detención preventiva. ¿Cuál es el objeto del proceso principal? Encontrar si es culpable o no es culpable. ¿Cuál es el objeto de la medida cautelar de prisión preventiva? Garantizar que esté ante un juez. Es decir, si la persona garantiza que va a estar ante un juez y que no va a eludir la justicia, no tiene por qué estar en la cárcel. Eso es lo que dice el Tribunal Constitucional. Usted tiene una persona inocente con presunción de inocencia que ha dado todas las garantías de comparecencia. ¿Por qué la detiene? Luis Rodríguez, hay dos críticas que hace la doctora Ledesma, la magistrada Ledesma, que la motivación que se exige ahora es perfecta, tiene que estar ya no bien sustentada, sino perfecta. Para ella dice que de ahora en adelante se va a tener que motivar muy sólidamente un exceso para ella la prisión preventiva, y que la prisión preventiva ya es una figura que queda debilitada con esto, perforada. Bueno, a ver, el Código Procesal Penal del 2004, que es el código que está vigente, exige una especial motivación para la prisión preventiva. O sea, no es que a partir de esta sentencia se esté exigiendo... Baremos más altos. No. El Código Procesal exige una especial motivación. Y eso es lo que está resaltando esta sentencia. Yo entiendo la posición de la magistrada Ledesma, que si me permites decirlo, yo no recuerdo un caso antecedente en donde un vocal en minoría que forma parte de un colegiado salga públicamente a discutir. Eso se discute en el tribunal, y el tribunal ya emitió una resolución en mayoría. Más allá del derecho de opinión y de expresión que pueda tener... Ella también de que ella fue muy garantista en el caso de Toledo, y ahora está como ha cambiado el criterio. Está bien, pero estamos, ¿qué está haciendo? Está debilitando la institución, porque el tribunal ya se pronunció, 4-3, 5-2, como sea, hay un pronunciamiento institucional. Yo no recuerdo, no sé si Aníbal puede ilustrar mejor, pero no recuerdo un caso en donde un magistrado... Es que eso es justamente lo que yo quiero... Yo me cuestiono, ¿no? Yo tengo una tesis. Primero porque la magistrada Ledesma nunca ha participado en un colegiado. Y era una jueza provisional, ni siquiera jueza titular. Nunca ganó un concurso en el Consejo de la Magistratura. Y por lo tanto no tiene experiencia de lo que es trabajar en sala. Yo he sido vocal suplente. Pero Humala llega al local en estos momentos. Sí, sigue con tu exposición, perdón, Aníbal. Simplemente para que el público yo estaba en un colegiado, y un colegiado se discute, como en esta mesa, y al final se da un consenso. Si la resolución sale por 2-1, que es la mayoría, pues lo democrático es aceptar esa decisión. Cuando ella votó en el caso anterior del habeas corpus de Nadine Heredia, que ya nadie recuerda, porque dice, este caso se ha resuelto en brevísimo tiempo. El anterior caso se resolvió en 14 días. Yo protesté por eso y todo el mundo aplaudió. En ese momento ella votó en contra y estaba con la mayoría y estaba feliz de la vida. Entonces, en primer lugar, Toledo sorprendió también. Su razonamiento en este caso es un razonamiento cercano al nacionalsocialismo. Porque no, por supuesto. La ha llamado nazi, ¿no? No, por supuesto, para el que entiende, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, se ha privilegiado la libertad de las personas. ¿Y dónde está la seguridad del Estado? ¿Y dónde está la seguridad social? Bueno, eso es lo que decían los nacionalsocialistas. En segundo lugar, es absolutamente desleal con el tribunal, porque ella perdió una votación y tenía que quedarse callada, pero sale a defender su tesis como si fuese... Porque es por una cuestión de conciencia, que le parece que se ha cometido un exceso. No, pues es que la conciencia no puede estar por encima de la institución ni de la democracia. Ella parece abogada de los fiscales. Claro, y en tercer lugar, cuando una votación se llega a un consenso determinado y hay 4-3, esa es la sentencia. Su voto ya está escrito y la gente lo leerá. Estoy siendo un poco su abogado. Lo que nos dijo era de que se había cometido un exceso de tal manera que ella tenía que denunciar. No es un exceso. Lo que se había hecho era no es un exceso, perforar la prisión preventiva y que esto iba a blindar, eso es la segunda parte de mi pregunta, que iba a blindar a los demás políticos. En primer lugar, lo mismo se dijo el 2002 con el tema de Bedoya y Banco. Salió Vargas Valdivia a decir, se acabó el sistema anticorrupción, ya no habrán más sistema anticorrupción, ya se ha perforado. Las mismas palabras. En segundo lugar, hay muchos habeas corpus todo el tiempo y el tribunal no todos lo resuelve de la misma manera. En tercer lugar, lo que ha hecho el tribunal es decir, si no hay razón para detener a una persona, esta tiene que comparecer en juicio en libertad, que es un principio universal, que lo recomienda Naciones Unidas y lo recoge la Corte. Es doctrina jurisprudencial, no es una decisión vinculante. Es 5 votos, ¿no? Para ser... Sí, correcto.
¿Su parecer? Sí, bueno, Sí. cada voto singular de aquellos magistrados que no están de acuerdo con la mayoría que ha resuelto a favor. Y Miranda Exacto, ya está su voto en la resolución. No hay necesidad de salir a debilitar a la institución, porque para mí es debilitar a la institución que está siendo objeto de ataque de los políticos. No nos olvidemos que en este tipo de casos siempre hay una influencia política, hay una injerencia y hay un ataque político. Recordemos que hay congresistas que ahorita están atacando al magistrado Eloy Espinosa cuando ellos mismos votaron porque él sea elegido como miembro del tribunal. Pero cuando Eloy Espinosa formó parte de aquellos magistrados que en totalidad declararon infundado el primer habeas corpus de la señora Nadine Heredia en el 2015, ahí sí los aplaudían a todos. Entonces, cuando resuelven conforme a sus intereses, aplauden. Pero Eloy Espinosa es amigo suyo, ¿no? Fue a Palacio. Mire, Eloy Espinosa... Está inscrito sus visitas a Palacio antes de que Te sea agradezco por elegido. la pregunta, Aldo, porque aquí mucho se dice que Eloy Espinosa es mi amigo. A ver, vamos a ver, yo a Eloy Espinosa lo he conocido, él es mayor que yo de partida, ¿no? Yo, aunque Sí, parezco sí. más viejo, yo tengo 42 años. Debe tener 53, probablemente. 52. Muy bien. Ni siquiera hemos coincidido en la Yo también no fui a universidad. la universidad, era. ¿Cuándo conozco yo a Eloy Espinosa? Cuando él era jefe de gabinete del doctor César San Martín Castro, que era presidente de la Corte Suprema, y yo era consejero presidencial en asuntos jurídicos. Ambos teníamos que coordinar. No siempre se reunía el presidente del Poder Judicial con el presidente Humala en ese entonces, ¿no? Entonces había muchas cosas de coordinar, como por ejemplo el presupuesto del Poder Judicial, habían proyectos de leyes, etcétera. Habían muchas cosas de coordinar. Y ahí lo he conocido Eloy. Yo no conozco a Eloy Espinosa ni siquiera en la universidad, ni siquiera ha sido mi profesor. Algunas veces habré entrado a alguna clase de él y todo, pero no tenía ningún grado de amistad con él. Es de ahí que lo conozco. Él iba a Palacio a coordinar como era secretario de San Martín. Él iba como jefe de gabinete del Poder Judicial y yo era consejero presidencial en asuntos jurídicos. Y se ha tejido un montón de cosas, pero más allá de esas especulaciones que puedan haber, el voto de Eloy Espinosa y de los demás magistrados para mí es impecable. Bueno, el Eloy Espinosa ya parece el abogado defensor. No. Es que en realidad él está desarrollando un poco más lo que se dice en el voto de la mayoría. ¿No crees que el voto de Eloy Espinosa es Sí, yo creo que favorable? es demasiado adulcorado. Yo me quedo con el voto de la mayoría, que me parece impecablemente redactado con una buena prosa y una buena fundamentación. Pero, como repito, Aldo, no se ha dicho nada nuevo. Eso ya, la propia sentencia cita como 15 jurisprudencias anteriores y ese debate ya ocurrió con Bedoya Vivanco el año 2002. Exactamente Ahora, igual. del otro voto, dejando el voto de la señora Ledesma, el de Sardón. Sardón dice que lo que le parece muy peligroso es que aquí hubo una mentira que estaba ocultando una manipulación de jueces. Menciona los apellidos San Martín y varios jueces más. Y Ojitos, que siempre ha habido la sospecha que el señor Eloy Espinosa es Ojitos. Dicen que se figuren, ¿no? Eso, algún día, pues, si le da la gana de investigar a nuestras autoridades, se sabrá quién fue de los dos. Él dice que el tema acá es que se ha permitido que se miente y con esa mentira se ha obstaculizado la justicia porque se ha manipulado a estos jueces. Bueno, es que Y eso yo creo que se vuelve a confundir el objeto del proceso, ¿no? Si estuviéramos en un caso de culpabilidad, sí, lo que dice el magistrado Sardón es importantísimo, ¿no? Porque están falseando pruebas y por lo tanto se altera el proceso. Pero no estamos en ese juicio, estamos en un juicio de arraigo. Es decir, ¿la persona garantiza que va a comparecer o no garantiza que va a comparecer? ¿Hay pronóstico de fuga? ¿Hay pronóstico que va a afectar el proceso? ¿O hay pronóstico que va a comparecer? Fíjate, hay tres razones que me parecen ridículas. Primero, el fiscal dice, el expresidente Humala tiene pronóstico de fuga porque llegó tarde a una citación, llegó 25 minutos tarde y a la siguiente citación fue pronóstico de fuga. Segundo, la señora Heredia le dio poder a la abuela de sus hijas para que viajen en vacaciones escolares, pronóstico de fuga. Eso querría decir que a los 15.000 poderes que sean al día en la notaría de Lima, todos son pronósticos de fuga. Un poder no es otra cosa que un acto de representación. Que los hijos viajen al extranjero no significa que me voy a ir al extranjero, ni significa un ánimo de fuga, ¿no? Entonces, hay situaciones tan pueriles en la solicitud fiscal que acoge el juez en la detención provisional que no resisten ningún análisis lógico, porque, como repito, no estamos discutiendo si son culpables o no. Si estos señores han cometido el delito, mañana van a ir a la cárcel y probablemente van a tener una condena severa. Pero no estamos discutiendo eso. ¿Qué pasó con Bedoya Vivanco? Bedoya Vivanco fue liberado por el Tribunal Constitucional y la gente dijo, bueno, ahora se acabó el sistema anticorrupción. Él asistió a todas sus audiencias y en la última le pusieron 5 años efectiva. Y de la sala de audiencias pasó a la prisión.
y cumplió su carcelería. Pero Eduardo, Roy Gates, ¿esto beneficia a otros candidatos? No. A otros, perdón, a otros posibles presidentes, expresidentes, políticos que van a estar implicados. Se dice que esto ya blindó a PPK, blindó a Alan García. No, yo creo que esto pone en claro, Aldo, las reglas de juego del proceso penal. Porque han habido muchos excesos, y la sentencia también lo dice, en el tratamiento que ha tenido la prisión preventiva en estos sistemas especializados. Hablo de la Sala Penal Especial y el sistema anticorrupción. Fíjate que a veces hay casos en donde uno va y te notifican la prisión preventiva en el día y el juez en el día te cita la audiencia de prisión preventiva. A mí me pasó en este caso, porque recordemos que a la señora Neguerea no es la primera vez que le pidieron prisión preventiva. Cuando ella viajó a Suiza, el fiscal pidió la revocatoria de la comparecencia y le pidió prisión preventiva. Y a nosotros nos notifican la prisión sentados frente al juez y nos dan 4 horas para prepararnos. Concepción Carguancho es un juez, exacto, ¿no? Perdón, voy a usar la jerga, es un juez canero, como dicen, es un juez que... A ver, yo te respondo de la siguiente manera. ¿Es sistemático en él? Te respondo de la siguiente manera. No conozco ninguna resolución del juez Concepción Carguancho en la cual haya declarado infundado un requerimiento de prisión preventiva hecho por las fiscalías especializadas. O sea, acá es donde él y ya... Bueno, es que es así. O sea, es una realidad. Y la prisión preventiva es excepcional. Si nosotros hacemos un ranking, si hacemos una estadística de cuántas prisiones preventivas han sido rechazadas, ya sea por el juez Concepción Carguancho o por otro juez de este sistema, habría que cambiar pues la Constitución, porque ya no hay presunción de inocencia, ¿no? Pero yo quisiera acotar algo a lo que tú has preguntado. Se ha convertido en la regla, ¿no? Se ha dicho, esto blinda a otras personas. Bueno, esto va a favorecer a todos aquellos procesados que garantizan su presencia ante el juez. Y no va a favorecer a las personas que se fugan. Por lo tanto, en el supuesto que tú planteas, beneficia a PPK, si él garantiza que va a estar ante el juez y que se somete a la justicia, pues lo beneficia. ¿Beneficia a Toledo? No, porque está fugado. Beneficiaba a los empresarios que estuvieron en el tema de Odebrecht. Por supuesto que los beneficia, porque ellos entregaron su pasaporte y aseguraron que iban a estar presentes. No es que viajaban mucho. Fíjese lo que dice el fiscal. Tienen mucho dinero y viajan mucho y sacaron el récord migratorio. Bajo ese sentido, los propios magistrados del tribunal serían de pronóstico de fuga, porque viaja más que nadie. Claro. Y la propia Corte Suprema ha dicho, el tener dinero y el viajar mucho no es pronóstico de fuga. No es infantil. Sí. Pero eso es lo que dijo el fiscal y eso es lo que acogió el juez. Sí, con el caso Graña también esa parte es infantil. Le quería preguntar al penalista Roy Gates, ¿por qué no se utiliza la fianza aquí? A mí me comentaba un amigo que está trabajando en Estados Unidos y me decía, oye, ahí te ponen tu fianza, como pasó con el alcalde de Madrid, con Allison, te ponen tu fianza, te ponen tu griete, que no podía salir de determinada zona de Miami. A Burga también, y se acabó. Porque acá, el que le dice caución, ¿no? Sí, claro. No le dicen fianza. Lo que ocurre es que... O sea, ¿por qué no usas la figura de la fianza? Claro, es que cuando te inician el proceso penal, el juez dispone o prisión preventiva, si es que el fiscal lo ha requerido, o te impone una comparecencia, que a su vez puede ser de 2 tipos. Una comparecencia simple, en donde simplemente vas cuando te llama el juez, o una comparecencia restringida. Y en la comparecencia restringida uno tiene distintos niveles, ¿no? Por ejemplo, impedimento de salida del país, tienes que ir a firmar cada 30 días o cada 15 días si el juez quiere, que es una huella que simplemente te la registran, o puedes pagar una caución económica. Bien, el pago de esa caución económica es una garantía de que tú vas a asistir al proceso y no te vas a fugar, ¿no? Entonces, sí existe. ¿No, lo que ocurre, acá, aún? El grillete todavía no está implementado. Pero eso es un tema de presupuesto, porque la norma existe. Es un tema de implementación que simplemente se tiene que realizar. Pero hay un tema populista sobre el tema de la fianza, Aldo. Y es que cuando se ha querido implementar, de hecho, no, sería la justicia de los ricos. Porque el que tiene dinero pone fianza. La fianza es proporcionada a tu ingreso. No, claro. El que tiene dinero pone la fianza y sale. En cambio, el pobre que no tiene dinero va a la cárcel. Ergo, todo el mundo va a la cárcel. Entonces, los jueces creen que cumplen con su función metiendo a la gente a la cárcel. El problema es el siguiente. La pregunta es, ¿cuál es el trabajo del fiscal? ¿Y cuál es el trabajo del juez? Que yo creo que eso es lo que la sentencia llama la atención. El trabajo del fiscal no es meter a la gente a la cárcel. O sea, no se blinda a nadie con la cárcel o sin la cárcel. El trabajo del fiscal es acusar en forma, probar eso en un juicio y lograr la condena. Y el trabajo del juez es sentenciar con certeza. El trabajo del fiscal no es meter a la gente a la cárcel provisionalmente sin acusación y del juez meter a la cárcel sin condena. Eso es un tema excepcional. Su trabajo, el que no hacen, es acusar, sostener las pruebas y lograr condenar. Y el de juez, sentenciar. Y eso es lo que no se hace. Para suplir esa
falencia, esa falta de trabajo, entonces llenan las cárceles de personas que están procesadas. Le quería preguntar a ambos. Duberly Rodríguez, presidente del Poder Judicial, se ha lamentado, se ha quejado que el Tribunal Constitucional se ha vuelto una última instancia, no debería volverse una última Pues instancia. tendría que leer la Constitución, porque eso dice que es. La Constitución dice que en materia de acciones de garantía, el Tribunal Constitucional es la última instancia. Está en el artículo 202 de la Constitución. Claro, sí. Aquí los habeas corpus van a un juez penal constitucional que hace las labores de juez constitucional, en segunda instancia a una sala constitucional, y no es que de ahí van a la Corte Suprema del Poder Judicial, sino que en recurso de agravio constitucional se van al Tribunal Constitucional. O sea, el Tribunal Constitucional tiene que evaluar y corregir muchas veces los excesos que se pueden haber cometido en la imposición, por ejemplo, de una prisión preventiva. La pregunta es, ¿por qué se hizo así? ¿Por qué el constituyente? Porque eso viene de la Constitución del 79. ¿Por qué el constituyente lo hizo así? Y está en las actas de la exposición de motivos de la Constitución. Por la clara desconfianza de la ciudadanía frente a la labor de los jueces. Porque los jueces históricamente no han defendido derechos humanos y han defendido al poder político y al opresor. Y porque el caso de La Jara fue el caso que marcó la Constitución del 79. De La Jara fue expatriado a la Argentina, después del golpe de Estado, su esposa planteó un habeas corpus. ¿Y qué cosa dijo la Corte Suprema? Improcedente la demanda porque no está en la partida de matrimonio. No sabemos si la esposa es la esposa. Entonces, históricamente... Hubo muchos abusos en la dictadura históricamente, militar. Acuérdate, el juicio de Prado fue Claro, terrible. pero más allá de eso, lo que dijo la Asamblea Constituyente es el Poder Judicial en el Perú históricamente no ha defendido los derechos fundamentales. Y por eso le puso encima al Tribunal Constitucional. Si eso la magistrada Ledesma no lo entiende y cree que el tribunal está hecho para defender al Estado y no los derechos fundamentales, tiene que releer la Constitución. ¿Y es cierto que el Tribunal Constitucional se ha vuelto un Senado? Por ejemplo, que aquí ha dado órdenes, ella también menciona eso, que ha dado órdenes de al Congreso sobre cómo debe legislar o cómo se debe tratar cosas. Bueno, es una crítica recurrente, que el tribunal es considerado un Senado desde la época de Orlandini, ¿no? Que legisla en positivo. Lo que pasa es que los tribunales constitucionales, las Cortes Supremas y los tribunales internacionales han ido horadando su competencia, han ido generando más competencia. Esto es un proceso histórico en todo el mundo. Y entonces, en Italia y en España, los tribunales constitucionales dan sentencias exhortativas, dan sentencias que marcan ciertas pautas legislativas. Y eso es lo que ella no lo entiende, pero es cuestión de leer un poquito de doctrina básica y se va a enterar. Eduardo Rodríguez, ¿cómo sigue ahora el juicio de la pareja Humala? Eso es muy importante, la pregunta, Aldo, porque hay que diferenciar. Esto acá no está absolviendo ni está declarando la culpabilidad de Ollanta Humala y de Nayín Heredia. Simplemente se refiere a la prisión preventiva. Ahora lo que la Fiscalía tiene que hacer, y lo viene anunciando, incluso el fiscal de la Nación dijo que en diciembre ya estaba la acusación lista. Bueno, ya estamos mayo, ¿no? Y todavía no está la acusación. Lo que corresponde ahora es que si el fiscal considera que tiene suficientes elementos de convicción que vinculen a las personas con el delito, es formular una acusación para que recién ahí se vaya a un juicio oral. Y fíjate, me permito decir algo con relación a lo anterior. Aquí en esta etapa del proceso, el fiscal ni siquiera es considerado como una contraparte. El fiscal está obligado a buscar elementos de cargo y elementos de descargo, ¿no? Y sobre todo si es que son ofrecidos por la defensa, como decía Aníbal antes. El fiscal no tiene la obligación de meter a la cárcel a todo el mundo, tiene que investigar cuál es la verdad de las cosas. Una vez que acaba esta etapa de investigación, si considera que tiene suficientes elementos de convicción que vinculan a la persona con el delito, entonces pues formulará acusación y recién ahí será juicio oral, que es lo que debería corresponder ya. Ahora nuevamente han anunciado que en un mes van a estar presentando la acusación y ahí vendrá el juicio oral, ¿no? En donde es otra etapa absolutamente distinta. Aquí el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado en absoluto respecto a la responsabilidad penal o a la inocencia de Ollanta Humala. Nuevos elementos, no sé si vio Eduardo Rodríguez, nuevos elementos, lo he visto en varios periódicos de Gestión Perú 21, de unas informaciones de Brasil que dicen que se han ampliado, que a Ollanta le habrían dado una beca, que hay otra constructora, que se ve que el dinero se lleva de Suiza al Perú para construir casas. Bueno, todavía eso no está aterrizado. ¿Eso podría generar otro pedido de prisión preventiva? Bueno, evidentemente, sí. Lo que ocurre es que ha venido el fiscal con esa información, pero esa información tiene que venir de manera oficial, ¿no? Hay que trasladar esa información por los mecanismos de cooperación internacional e introducirlos de manera válida al expediente. Las medidas cautelares son variables, ¿no? Si las circunstancias cambian,
puede cambiar también la medida cautelar. Por ejemplo, ahorita la medida cautelar que se le va a aplicar a Ollantaytamala y Nadine Heredia es la comparecencia restrictiva. No va a tener la restricción Nadine de no salir del país, entre ir a firmar cada 30 días, etc. Si la Fiscalía considera que varían esas circunstancias, entonces perfectamente podría presentar un nuevo pedido, si es que varían las circunstancias. Y el juez citará pues a nueva audiencia. Pero ya no pueden utilizarse lo que se utilizó anteriormente. Y con esto me permito rememorar lo que mencionabas antes. Mencionabas el tema de las anotaciones en la agenda de Nadine. Hay que recordar que todos esos elementos fueron analizados por el fiscal o propuestos por el fiscal y analizados por el juez al momento en que se impuso una comparecencia con restricciones. Lo que ha hecho la Fiscalía es utilizar nuevamente casi todos esos elementos para volver a pedir ahora, para pedir ahora, mejor dicho, una prisión preventiva. Y eso es lo que el tribunal también cuestiona un poco. No se puede hacer un pedido de prisión preventiva con los mismos elementos con los que antes pediste una comparecencia con restricciones, porque ya fue analizado y la misma Fiscalía consideró de que se tenía que imponer solamente una comparecencia con restricciones. En la medida que sea cumplida esa restricción, no hay por qué variar la medida cautelar. Sí, y el juez, lo que dice el tribunal, tiene que ser particularmente cuidadoso de explicar por qué cambia ese criterio. ¿Por qué si con A y B llega a la conclusión de la comparecencia restringida, luego mañana vas a hacer con A y B por orden de detención? Y lo que sí llama la atención es que después de ordenar la detención, el magistrado se pasea por todos los medios de comunicación explicando su fallo y lo declaran juez del año. Entonces, yo internamente me pregunto, ¿realmente es su convicción? ¿Realmente es lo que él cree en su conciencia que sería respetar? Ya para irnos, pero solamente quería preguntarle rápido a los dos. No hemos hablado del voto de Miranda. El voto de Miranda realmente... Perdón, sí, ahí está Ollantaytamala, ya salió, se sumó, entró de nuevo al partido. ¿El voto de Miranda es relevante comparado con el de Sardón o el de Ledesma? El de Sardón me parece que es un dardo al ojo de Eloy Espinosa. Los ojitos. Y claro, para la transcripción. Y yo tengo mucho respeto y mucho aprecio por el doctor Sardón, pero no comparto su criterio porque... Y lo que está en juego acá es la discusión si hay arraigo o no hay arraigo. ¿El sustento de Miranda no les llama la atención? No es muy trascendente, me parece. No es muy trascendente, no. Frente al de Ledesma o al de Sardón. Claro, porque lo que pasa es que la doctora Ledesma razona por la culpabilidad. O sea, y tú mismo en tu pregunta decías, y la sentencia habla de la justicia mediática, ¿no? Tú mismo decías, y esto los blinda ¿a qué? No blinda nada, ni siquiera tiene calidad de cosa juzgada. Porque lo único que está diciendo es, como diría cualquier juez del mundo, ¿no? Sí. Si tú garantizas que vas a comparecer, no tienes por qué estar detenido. No hay más que agradecerle a los dos. Muchas gracias por... un segundito solamente. Sí. Yo creo que hay que personalizar las cosas, no hay que entender esto como una resolución a favor de Ollanta y Nadine. O sea, aquí el Tribunal Constitucional está no estableciendo, sino afirmando las reglas ya existentes que van a servir para todos los ciudadanos. Hemos visto empresarios con mucho dinero, hemos visto políticos que han pasado por este sistema y creo que esto es algo que afecta o que puede afectar en cualquier medida a cualquier ciudadano. Entonces hay que verlo así. El Tribunal se ha pronunciado no para favorecer a Ollanta y Nadine, está restableciendo o afirmando las reglas ya existentes que muchas veces son violentadas en el Poder Judicial. Bueno, muchas gracias, 7:32. Ya venimos con Fernando Rospigliosi y Víctor Andrés García Belonde para ver el lado político de toda esta salida de la familia Heredia, Humala Heredia.